Jesús no pasó por eso, porque cuando llegó el soldado se dio cuenta que estaba muerto ya, y por eso nada más lo atravesó con la lanza. Entonces, físicamente hubo muchas personas que sufrieron igual o más que el Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia entre la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo y todos los demás. ¿Por qué? Porque ninguno de los demás sufrió en su persona la maldición de Dios. Ninguno. Solamente el Señor Jesucristo, cuando estaba colgando de la cruz, recibió la maldición de Dios. Y es algo tan terrible que yo puedo asegurar que el Señor Jesús, el dolor que estaba sintiendo por los clavos, el dolor que estaba sintiendo por sus heridas en su piel, la fiebre que estaba sufriendo a causa de las infecciones, Él ni siquiera estaba consciente de eso, porque estaba enfrentando un dolor y un castigo y una maldición mucho peor, que era que Dios, su Padre, le diera la espalda. Mientras estaba en la cruz, y esto es esencial, hermanos, que lo entendamos. Mientras estaba en la cruz, el Señor Jesucristo realmente estaba en el infierno. Había sido despojado por completo de la gracia y de la presencia de Dios. Había sido separado de todas las bienaventuranzas del Padre. En una palabra, en la cruz el Señor Jesús se convirtió en maldición, se hizo maldito. ¿Para qué? Para que usted y yo un día podamos ver la paz de Dios. Si Cristo no hubiera hecho eso, si Cristo no hubiera asumido en su persona los pecados suyos y los pecados míos, ni siquiera pudiéramos soñar con ver algún día el rostro de Dios. Para que la luz de Dios nos siga iluminando, Dios le dio la espalda a su Hijo. ¿Por qué cree que gritó? ¿Por qué dice la Biblia que clamó a gran voz el Señor Jesús en la cuarta expresión de la cruz? Porque era una realidad. El Señor Jesús no estaba dramatizando ni actuando. Cuando Él gritó, ¿por qué me has desamparado? Era porque en ese momento, en realidad, Dios lo había desamparado. Muchas veces nos quejamos, ustedes y yo, de que Dios nos deja, de que Dios pareciera que no se acuerda de nosotros. Eso no es cierto. Al único que Dios le dio la espalda, al único que de veras Dios dejó a su suerte, fue a su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso fue por usted y por mí. Jesús sabía por qué estaba gritando. Jesús estaba sintiendo el infierno en su persona y por eso gritó. Ahora, el Señor Jesús no sabía por qué. Claro que sabía por qué. ¿Por qué me has desamparado? Porque en ese momento era el ser más pecador de toda la historia de la humanidad, porque en él se concentraban todos los pecados de sus elegidos desde el principio hasta el fin de los tiempos. ¿Cuánto tuvo que soportar? ¿Cuánto tiempo duró esta separación de Dios de su Hijo? ¿Cuánto tiempo Dios le dio la espalda a su Hijo? ¿Cuánto tiempo lo dejó en las más densas tinieblas? ¿Cuánto tiempo lo dejó en el infierno? No lo sabemos. Hermanos, un segundo que hubiera sido, un segundo que hubiera sido,
es infinitamente superior a la que usted y yo pudiésemos soportar. Y el Señor Jesús lo sufrió. Y después de eso el Señor expresó: consumado es. Consumado es. Todo había terminado. ¿Qué había terminado? ¿Su vida? No. El dolor de los clavos, no. Lo que terminó fue el desamparo. Lo que terminó fue el alejamiento de Dios. Lo que terminó fue la maldición. Porque Dios aceptó ese sacrificio. Es como cuando uno le pega a su hijo y tiene que dejar que su hijo siente el castigo, si no, ¿dónde está el castigo, no? Pero hay un momento en que uno tiene que decir: ya, es suficiente. Y eso fue lo que hizo Dios Padre con nuestro Señor. Ya está bien. Por eso el Señor Jesús, la última expresión que Él esbozó desde la cruz fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la maldición había terminado, porque la relación con su Padre se había restablecido, porque Dios había aceptado su sacrificio. Y eso es algo tan increíble, hermanos, que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero debemos entender que fue una maldición real lo que trajo la redención real. En la expiación, Cristo fue el macho cabrío que cargó con nuestros pecados y nos libró de ellos al llevarlos a las tinieblas de afuera. ¿Qué logró Cristo con eso? Cristo logró salir victorioso sobre las fuerzas del mal. Cristo logró satisfacer las exigencias de la justicia de Dios al pagar Él con su vida el rescate por nosotros. Él cumplió con los términos de la maldición del Antiguo Testamento. Él nos liberó cuando estábamos cautivos. Por eso Pablo resume en el pasaje de Colosenses capítulo 2 lo que Cristo logró con ese sacrificio. Colosenses 2 dice en el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ya estoy leyendo en la revisión 60, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hay una ilustración que la primera vez que la leí lloré, y cada que me acuerdo no puedo evitar. De alguien que estaba soñando, que estaba en un salón lleno de archiveros. Y se preguntaba, ¿qué es eso? Y alguien le dijo: esos son los pecados de toda la gente. Y él preguntó: ¿y cuál es el mío? Este es el tuyo. Y abrió la gaveta, y la gaveta salió hasta casi a aprisionarlo contra la otra pared. Y empezó a ver las tarjetas. Y ahí estaban todas las maldiciones que había hecho, todos los comentarios de odio que había hecho, todos los pensamientos lujuriosos que había tenido, todas las tranzas que había hecho, todas. Y dice que se sintió desesperado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y cuando volteó a la derecha estaba el Señor Jesús con un sello. El Señor Jesús puso un sello sobre una hoja, y cuando acordó, todas las hojas de su archivo tenían el mismo sello.
y el sello decía deuda pagada. Todo. Eso es lo que quiere decir Colosenses cuando dice: Él anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Todos los pensamientos que hemos tenido, hermanos, todas las acciones malas que hemos cometido, todas están registradas, todas. Y por todas ellas vamos a tener que dar cuentas a Dios cuando Él nos llame. Por todas. Para poder salir absueltos en ese juicio, necesitamos a fuerza que el Señor Jesús ponga ese sello de deuda pagada. No va a haber otra forma. La buena noticia es que Él está disponible para nosotros. Él quiere hacernos. Él quiere hacerlo porque nos ama. Y no quiere la maldición para nosotros. ¿Usted cree que Él va a querer decirnos maldito de Jehová? Jehová te maldiga. Jehová te quite el rostro y no tengas paz. Y vivas en las tinieblas, no 1 año, no 2 años, no 1000 años, toda la eternidad. Eso no quiere el Señor Jesús. Por eso Él pagó nuestras deudas con respecto a Dios. Cristo quitó nuestro registro del acta que había en contra nuestra. Y el aviso de deuda pagada se hizo público en la cruz del Calvario. Te voy a leer para terminar. Otra vez la maldición que el Señor Jesús tuvo que soportar. Él la soportó. Jehová te maldiga y te destruya. Jehová te dé la espalda y no tenga piedad de ti. Jehová aleje de ti la luz de su rostro y te deje en oscuridad y no tengas paz. Él llevó esta maldición para que usted y yo podamos tener esta. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Ve cómo se consigue nuestra salvación? Nuestra salvación es solo por Cristo. Amén. Padre, te damos gracias.